Ya los hemos abarcado muchas veces, sin embargo, siguen sorprendiéndonos y una vez más los volvemos a abarcar en este canal, los cometas. Esos son los cuerpos celestes que quizás sean de los más emblemáticos y más fascinantes en nuestro sistema solar, aparte de los planetas y de los satélites naturales, incluyendo el Sol. Y en todo el universo, los cometas son clave porque permiten no solamente la asombración y también el motivo por el cual investigamos el cosmos, sino también sembrar las semillas en donde se origina todo lo que es desencadenante para la biología. Y de allí es donde surge todo lo que es necesario para la vida. Sin embargo, hoy abarcamos un cometa espectacular. El 17 de diciembre de 1909, a una unidad astronómica del Sol, en conjunción solar con tan solo un grado del astro rey, se presenció este cometa, que no se empezó a observar sino hasta el año siguiente y que haría historia en sobremanera. Era el 12 de enero de 1910. En ese entonces, un grupo de personas, mineros de diamante en el extinto Transvaal en Sudáfrica, estaban haciendo sus labores diarias en una noche cuando de pronto presenciaron un objeto en el cielo, difuso, nebuloso, aunque otras personas también serían testigos de dicha aparición de dicho objeto. Ese cuerpo celeste era un cometa, y era el gran cometa de enero de 1910 quien empezaba a ser visto y presenciado y avistado en todo el mundo, también designado como C/1910A1, también como cometa luz de día y cometa Daylight. Este fue un cometa bastante espectacular, quien empezaba a asomarse en el cielo nocturno, con una magnitud aparente de menos 1.0. Era muy brillante. Para ese entonces ya muchas personas lo habían observado, específicamente en el hemisferio austral, en donde se había descubierto en Sudáfrica, inicialmente por los mineros de diamante. Si bien este cometa empezó a ser visto en sobremanera, pero a medida que avanzaba se necesitaban cálculos. El 17 de enero de ese mismo año alcanzó el perihelio, situándose a 0,12 unidades astronómicas, el equivalente a 19.292.000 kilómetros del Sol. En el observatorio Transvaal, Johannesburgo, en ese mismo día, el astrónomo Robert Innes, conocido por ser el descubridor de Próxima Centauri, investigó y observó por primera vez este cometa a nivel científico. Todo gracias a una alerta que había recibido 2 días antes por el redactor del periódico de Johannesburgo, quien lo instigó a investigar a profundidad este cometa. El público en general y también la prensa en ese entonces lo confundieron con el famoso cometa Halley, que para ese entonces estaba acercándose y daría su próxima y espectacular aparición en 1910, la cual sería histórica. Pues muchos lo confundieron con el cometa Halley. Sin embargo, los cálculos posteriores matemáticos evidenciaron que al parecer el cometa Halley no era este cometa, al parecer era uno distinto, no estaba relacionado, y de allí se conoció su verdadera naturaleza, diferente a la del Halley. Con una declinación de menos 29 grados, la dispersión frontal de la luz hacía que este cometa fuera increíblemente brillante, y a medida que avanzaba el tiempo, este cometa se hizo cada vez más brillante, hasta el punto de alcanzar la magnitud aparente de menos 5,0 grados. Eso es muy brillante, incluso más que los mayores planetas más brillantes en nuestro cielo nocturno y el de las estrellas más brillantes. El cometa se convirtió entonces en un motivo para la prensa y fue motivo también de gran asombro, y gran cantidad de periódicos lo informaron. El gran cometa de 1910, o el gran cometa de enero de 1910, como se le conoció también, estaba dando mucho de qué hablar. Sin embargo, carecía de un nombre, pero un error telefónico lo nombró Drake, lo que podría traducirse como cometa Drake, pero fue desutilizado por la prensa debido a que muchos observadores lo habían descubierto de forma independiente y no había un consenso de su nombre. Sin embargo, los cálculos matemáticos de su órbita y su trayectoria y sus características eran las siguientes: con un perihelio de 0,12 unidades astronómicas, como mencionamos anteriormente, un afelio de 51.600 unidades astronómicas, un semieje mayor de 25.800 unidades astronómicas, una inclinación de 138,7812 grados,
una excentricidad de 0,999995 y un periodo de 9200 años demostraban que era un cometa no periódico, es decir, no pasaba cerca de la Tierra con tanta regularidad a diferencia de los cometas como el mismísimo Halley. Con un radio de 1,67 kilómetros, el equivalente a 1,04 millas, lo que suma un diámetro de 3,34 kilómetros, 2,08 millas de equivalencia, este cometa pudo llegar a ser visto incluso a plena luz del día. De allí es donde salió su famosa frase, su famoso nombre del cometa Daylight o cometa luz de día, debido a que podía verse con gran fuerza en el mismo día. Asimismo, era tan brillante que, como dijimos, superó el brillo incluso del mismísimo Venus. Y es que el cometa Daylight era mucho más brillante de lo que se podía pensar incluso hoy en día. Incluso con una cola curva de 50 grados de longitud en el cielo, era tan alargada que se podía ver cruzando gran parte del cielo nocturno. De allí es donde posiblemente se haya considerado como el cometa más brillante del siglo XX, aunque sería superado por otros cometas. Pero sin embargo, el 18 de enero su brillo comenzó a disminuir. Sin embargo, esto no impidió que pudiera seguir siendo un espectáculo cósmico. En el hemisferio norte se convirtió en un espectáculo vespertino al atardecer, en la luz roja del crepúsculo. Además, ese mismo día alcanzó su segunda conjunción solar, la cual haría que este cometa fuera más espectacular aún por alcanzar una segunda conjunción en lo que iba de su aparición y en el tiempo que transcurría cerca del sistema solar interior. Pero este cometa seguiría siendo brillante antes de principios de febrero, donde luego se desvanecería, pero que luego brillaría en la memoria de quienes lo observaron. Después de esta aparición, el cometa Halley hizo su tan esperado regreso en 1910, la cual es completamente histórica. Sin embargo, el Halley no solamente fue recordado por esto, sino también por el evento que lo anticipó, el cometa Daylight, el cual también tuvo su propia repercusión. El Morning Post en Candy, Nueva York, lo estimó como el fin del mundo, ya que tendría consecuencias devastadoras para ese entonces. Incluso en Corea se llegaron a consumir alimentos y a resguardarse para esperar el fin del mundo, que el cual estaba anunciando este mismo cometa. Sin embargo, a pesar de todo esto, el cometa Daylight sigue siendo un cometa completamente espectacular y que nunca se olvidará de la memoria. Y es que el primer gran cometa del siglo XX, como también se le conoció, aparece en la cronología astronómica.